En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido a este programa Viva y Eficaz, porque eso es lo que hacemos todos los días a través de este programa. Predicar la palabra de Dios, que es vida, que es espíritu, que es eficaz. Esa palabra que penetra en lo profundo del corazón del hombre, esa palabra que transforma la vida, esa palabra que nos da luz, conocimiento, ciencia y sabiduría para poder vivir en esta vida. Esa es la palabra de Dios, que nos promete salvación y vida eterna y grandísima esperanza en la persona de Jesucristo. Bienvenido, bienvenido. Estamos desarrollando el tema la ciencia de la oración, el conocimiento de la oración. Hay muchísimo, pero muchísimo material, muchísima enseñanza respecto a la oración. Quizás es uno de los temas más relevantes en las Sagradas Escrituras, porque orar no solamente es pedir a Dios, orar es tener diálogo, comunicación, es platicar con Dios todos los días, es tener comunión íntima con Él y con el Espíritu Santo, comunión con el Hijo que está sentado a la diestra de Dios. La oración también es adoración, adoramos, bendecimos, glorificamos y exaltamos a Dios. Y si de verdad amamos a Dios, ¿quién no quiere estar con la persona más amada? Entonces es prioridad la oración y es una ciencia. A medida que escudriñamos los textos que hablan de la oración, aprendemos los principios de cómo orar y cómo perfeccionar la oración, porque cometemos errores cuando oramos. Y a medida de que estamos orando y leyendo y estudiando sobre la ciencia de la oración, lo hacemos mejor. Vamos perfeccionando el arte de la oración. En el Nuevo Testamento también, además de que nos manda a orar en todo tiempo, en todo momento de la vida, se nos manda a orar en todo lugar. En todo lugar, ya no solo en el templo. Es más, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: de cierto, digo que de ahora en adelante, ni en Jerusalén, ni en este monte adoraréis al Padre. Porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y es necesario que a Dios se le adore en espíritu y en verdad. Entonces usted puede orar en el templo, pero en el templo más bien nosotros tenemos la costumbre de orar muy poco. Vamos al culto y en vez de ir a orar, socializamos. No es malo socializar, pero a veces vamos cargados con grandes problemas y platicamos con la gente hasta el momento en que se inicia el culto. Entonces ya dejamos de platicar y entramos a la actividad cúltica. Entramos a la adoración al Señor. Pero oramos muy poco, muy poquísimo, tal vez 1, 2, 3 minutos. Se hace una oración de 2 minutos para comenzar el culto y la mayoría de los hermanos cierran sus ojos, pero no están orando, simplemente cierran sus ojos.
no hacen el esfuerzo de ponerse en sintonía y en comunión con aquel que está dirigiendo la oración litúrgica, con la persona que está adelante y que inicia el culto. Luego, después de esa oración, entonces comienza el culto. Oramos otro ratito, tal vez medio minuto o incluso menos de medio minuto para recibir la ofrenda. Y oramos muy poco. Oramos para despedir el culto y se nos olvida orar por la nación, por los problemas que tiene el país, y se nos olvida orar por las condiciones sociales que hay en Honduras. Así que en los cultos oramos muy poco, y esa es una realidad. Solo tiene que comprobarlo este domingo cuando usted vaya y vea usted cuán poco oramos. Cristo dijo del templo que había en Jerusalén que ese templo, casa de oración para todas las naciones, sería llamada. En nuestras iglesias y en los lugares donde nos reunimos, en los templos donde nos reunimos, oramos muy poco. Dedicamos más tiempo a la alabanza, tiempo a la predicación, pero deberíamos dedicar, si es posible, igual tiempo a la intercesión y a la oración. Entonces tenemos que orar en otros lugares. Tenemos que orar en nuestro hogar. Cuando ores, dijo el Señor, ora en secreto. Enciérrate en tu habitación, en la casa tuya, ora en secreto. Y el Padre que oye en secreto te va a recompensar en público. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos manda a orar no solamente en todo tiempo, sino en todo lugar. En 1 Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 8, se habla de la oración. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que debemos de orar por todos los seres humanos. Y específicamente se dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad y que gobiernan el país. Ahorita hay una gran crítica contra las autoridades, contra los gobernadores, los gobernantes de Honduras. Se les acusa de negligencia y de otras cosas. Pero el rol que nos toca a nosotros, hermano y hermana, no es tanto el rol de ser juez. Más bien, el rol que nos toca a nosotros es muchísimo más trascendental e importante. Se nos dice que debemos de interceder por las autoridades, específicamente por la presidenta. Ella está rodeada de personas, hombres y mujeres, que la asesoran, que le ayudan a gobernar este país. En este país hay una enorme gama de autoridad. Unos ejercen más autoridad que otros, pero todos en conjunto están gobernando nuestro país, que pienso que son como 11 millones de habitantes. Entonces aquí se nos dice que la oración debe de trascender el ámbito familiar, porque no sé qué ha pasado, hermano y hermana, no sé, pastor, no sé qué ha pasado, que solo oramos por nuestra familia. Y la Biblia dice que la oración es tan poderosa, tan importante, que así como es importante la oración, debemos de orar por las personas más importantes.
Muchos de los problemas que tenemos a nivel social, a nivel político, a nivel económico en Honduras, se debe a que no estamos orando. Ya sabemos que los gobernantes son sometidos a tentaciones. Ya sabemos que gobernar no es fácil. Precisamente porque gobernar no es fácil y porque ellos están sometidos a tentaciones mayores de las que nosotros los cristianos tenemos, es por esa razón que debemos de ponernos en la brecha y orar por nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes gobiernan, no tienen fe en Dios, creen que han sido puestos ahí por ellos mismos, cometen muchos errores, tienen mucha ignorancia, no saben cómo gobernar con justicia y son inducidos por el diablo a hacer cosas malas. ¿Y la iglesia? La iglesia tiene que contrarrestar la acción del diablo sobre los gobernantes de las naciones que hay en el mundo. ¿Y cómo va a contrarrestar la iglesia eso? Poniéndose de rodillas, intercediendo, poniéndonos en la brecha. Se nos ordena que debemos de orar por las autoridades. Hasta se nos dice cómo debemos de orar. Que debemos de orar para que haya justicia, paz, tranquilidad, no solo en Honduras, sino en todos los países del mundo. Ese es el rol. El rol de juez no es nuestro. El rol de juez es de Dios, de Jesucristo. Cuando Él venga, vendrá a juzgar. Ahorita no estamos para juzgar a nadie. Estamos para interceder, para clamar a Dios, para pedir a Dios su auxilio y su intervención, no solo en Honduras, sino en todas las naciones del mundo. Y entonces, al final de esta enseñanza, porque Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que haya paz en todas las naciones, que prevalezca la justicia. Entonces, al final, en el verso 8, se dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oren en todo lugar, en la casa, en la calle, en cualquier lugar donde haya ocasión y necesidad de orar, hagámoslo. Estamos llamando por teléfono, que eso es lo que se suele hacer ahora, porque tenemos un teléfono personal que lo andamos cargando y platicamos con todo mundo, dialogamos y la gente nos cuenta sus problemas. Entonces, en ese lugar, allí en la calle, allí donde usted está llamando, allí ore por esa persona, ore por ese problema. En todo lugar, orando. Ahora hay ciertas condiciones éticas, ciertas condiciones de moralidad, de conducta que tenemos que cumplir para que Dios nos escuche. Se dice de los varones, aquí se menciona específicamente a los varones, no a las mujeres. Eso no significa que las mujeres no deben de orar. Yo sé que las mujeres oran más que los varones, gloria a Dios. Pero aquí se especifica de los varones porque ese es el rol del hombre. El hombre es el cabeza del hogar. Es la persona responsable de lo que sucede en el hogar. Por lo tanto, se le pide al hombre que tiene esa autoridad delegada de Dios, que ejerza la autoridad clamando a Dios, orando a Dios, intercediendo a favor de su familia y también de la nación. Entonces se le dice a los hombres: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Y cómo vamos a orar los varones? Vamos a orar levantando manos santas.
Era costumbre del pueblo de Israel que cuando oraba, había momentos en que ellos levantaban sus manos. Habían muchos que oraban con las manos manchadas, sucias por el pecado. El pecado es un obstáculo que nos impide que Dios nos escuche. Entonces, vivir una vida de justicia, de obediencia, de pureza y de santidad es básico y esencial, hermanos y hermanas, para que Dios nos escuche. Levantando manos santas. Luego dice, sin ira y sin contiendas. En la época en que Pablo está escribiendo, los varones eran algo así como machistas. Discutían, fanfarrones, tenían un concepto falso de lo que era la hombría. Hoy en día también el machismo prevalece. Entonces, y la gente dice, yo soy macho, yo lo puedo, y es brusco, violento, discute y todo eso. No, el creyente debe de levantar manos santas sin iras, sin pleitos, sin contiendas, sin distensiones, sin divisiones, y siendo manso y humilde como Jesucristo. Es indispensable que si vamos a orar, lo hagamos con mansedumbre, con humildad. No hay lugar para el machismo. No hay lugar para la brusquedad, para decir yo aquí soy el que mando. No hay lugar para eso. En la presencia de Dios, con toda reverencia, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Ese es el rol del varón. Aquí no se está refiriendo a las mujeres, se está refiriendo al varón, porque al hombre se le ha dado autoridad, más autoridad que a las mujeres. Él es de la familia, él es el sacerdote de la familia. Y como sacerdote debe de interceder por su familia y por la nación, levantando manos puras, santas, con un espíritu apacible, sin ira y sin contienda. No hay lugar al machismo, a la vanagloria, al orgullo, a la pretensión. De rodillas, aquí vengo, Padre, en tu presencia, con toda reverencia y humildad, para pedirte esto y esto otro. Esa es la actitud correcta, referente a la oración, porque el Nuevo Testamento nos manda a que oremos en todo tiempo y en todo lugar. Así que de acuerdo a las Escrituras, la actitud del que ora o el espíritu del que ora es importante. Humilde, manso, santo. También es importante la hora. Ya hablamos de la hora. Al momento de levantarnos y acostarnos. Y en el lugar, porque tenemos que consagrar un lugar. En nuestro hogar tenemos que buscar un rincón donde orar todos los días a la hora más adecuada. De rodillas, humillado en la presencia del Señor, con acción de gracias y con una limpia conciencia, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mañana vamos a continuar orando o estudiando sobre la oración. Vamos a estudiar sobre la intensidad, cómo
el sentimiento profundo que debe de haber en el que ora, que la oración tiene que hacerse en plenitud, en el poder del Espíritu, con intensidad, con gran clamor, con lágrimas, con un corazón que tiene una carga por la situación que viven los demás. Eso lo vamos a estudiar mañana. Así que, hermanos, oremos más. Démosle prioridad a la oración, porque no hay otra forma de conocer a Dios sino a través de la comunión personal con Él, a través del diálogo. Usted conoce a su esposa porque dialoga con ella, porque tiene comunión con ella. Lo mismo con el resto de su familia, sus hijos e hijas. Usted tiene un amigo o tiene amigos o amigas por causa de la comunión. Así que el conocimiento de Dios viene por esa comunión, por ese diálogo, por esa intercesión, por ese clamor, todos los días, en la presencia del Señor. Lo espero pues mañana para que continuemos estudiando sobre la ciencia que dice la Biblia respecto a cómo debemos de orar de una manera eficaz y correcta. Lo espero mañana. Y no se le olvide orar todos los días, por lo menos 1 hora. Dios le guarde. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.